Y cuando esas obligaciones se pactan, se tienen que aceptar condiciones peores. Esa es lisa y llanamente la situación de crisis de deuda. En la experiencia argentina e internacional, las crisis de deuda se dan más o menos entre 3 y 5 años. Ese es el promedio internacional. Todos los países que han salido, a los 3-5 años vuelven a entrar en una crisis de deuda, que quiere decir, vuelven a entrar en cesación de pagos. Entonces vienen los salvatajes, los blindajes. Es decir, llamémosle así, las vacas internacionales, donde se pone un poco más de plata para que el país desatranque sus pagos a los acreedores. Porque el verdadero sentido de los salvatajes no es salvar al país que es deudor, sino salvar a los acreedores que no se queden sin cobrar. Y ese es el nudo de la cuestión. Entonces, dentro de ese esquema, nosotros tenemos que ubicarnos que acá han ocurrido brevemente varios hechos nuevos. El primero es que el gobierno Kirchner refinanció en el año 2005 un canje. Fue en realidad un megacanje, porque se llama megacanje al que hizo de la Rúa Cavallo en el 2001, que refinanció deuda por menos de 30.000 millones de dólares, aceptando una operación ruinosa y fraudulenta para el Estado. Bueno, Mario fue uno de los denunciantes de eso justamente, ¿no? Donde el país aceptaba pagar tasas del 17.3% anual en dólares, y que significaban por 30.000 millones que se refinanciaban, en 20 años aceptar pagar de intereses 44.000 millones de dólares de intereses. Y el 85% de esa deuda fraudulenta y denunciada, investigada por la justicia, sigue la causa en curso, el 85% fue refinanciada por el gobierno Kirchner en junio del 2005, con el megacanje Kirchner-Labaña, que es el que ahora entró en crisis, porque eso que fue vendido como una operación exitosa, este aquí que no duró 3 años. Ya, en el 2008 ya el tema tenía que volver a una nueva renegociación, y no pasaron, y mira, el cambio de gobierno, incluso el adelanto de las elecciones del año pasado, estuvo directamente ligado a la crisis de deuda argentina, porque había que sacarse de encima el show electoral rápidamente, porque el gobierno tenía que firmar importantes documentos enseguida después de la tranquilidad política. Y eso fue lo que hizo que el gobierno, sin justificación de fondo, adelantara las elecciones de octubre al 28 de junio. No me quiero extender mucho en consideraciones políticas porque mi tema es más bien técnico, es un enfoque financiero, no político, pero estos comentarios son obligados porque el nudo de la cuestión, insisto, está en la crisis de deuda. Si el país vive en una crisis permanente, si el país es un deudor que no tiene capacidad de repago, vive condenado a refinanciar deudas y aceptar condiciones que le fijen los acreedores. Y los gobiernos son cómplices de los acreedores porque enmascaran esto. La primera característica que vemos nosotros es muy simple. Las negociaciones son secretas. El doctor Rodríguez Sá, en su efímero paso por el gobierno, no es casual que él haya sido derrocado por un golpe de Estado institucional cuando habló de la deuda, cuando dijo que le iba a investigar, cuando la iba a mandar al Congreso y cuando pensó en emitir moneda paralela para evitar tomar deuda, ¿no? Pero me acuerdo que en el famoso discurso que da Rodríguez Sá en el Congreso, él hace esta observación: la deuda siempre se trató en forma secreta, en locales cerrados, con actores desconocidos, etc. Así todo el mundo habla de deuda. En este momento se están tomando importantísimas decisiones, pero nadie sabe cuáles. El gobierno le ha votado, oficialismo y gran parte de la oposición, le han votado al gobierno a fines del año pasado, le han votado una decena de leyes claves que le dejan las manos libres al gobierno hasta fines del año 2011. Le han votado un presupuesto con facultades delegadas especiales. Le han suspendido la ley de responsabilidad fiscal, que es jauja para endeudarse nación, provincias y municipios sin medir las restricciones de gasto ni las restricciones de endeudamiento. Se le han prorrogado impuestos por facultad del Poder Ejecutivo hasta 10 años. Se ha levantado la ley Cerrojo. Se han dictado una decena de leyes que contaron directa o indirectamente con el apoyo de los grandes partidos de oposición. La cuestión es que el gobierno tiene la mano libre para poder decidir hasta el fin del 2011, y que la encrucijada en que se encuentra el gobierno es
que si no acepta condiciones de reendeudamiento con los acreedores, peligra tener una crisis de deuda y no llegar al 2011. Por eso las concesiones que se están haciendo. Y por eso el decreto 2010 que autoriza el uso de las reservas del Banco Central para pagar a acreedores privados. Porque cuando se pagó al Fondo Monetario se argumentó en su momento que se le pagaron 9.530 millones de dólares en enero del 2006. Uno de los argumentos legales fue que se pagaba a un organismo internacional. Pero en cambio el decreto de necesidad de urgencia que se emitió ahora expresamente incluye también a los acreedores privados. Así que esa es la, con esta paradoja, que se va a pagar con reservas, pero esas reservas para pagar deuda se compraron con deuda del Banco Central, que está tomada en LEBAC y NOVAC. ¿Y van a servir para qué? Bueno, van a servir para que el país, al pagar deuda, vuelva al mercado internacional de capitales. ¿Para qué? Para volver a endeudarse. Así que, pagamos deuda con reservas compradas con deuda para salir al mercado de capitales a seguir endeudándonos, para que nos feliciten. Entonces el país no tiene capacidad de repago, pero los acreedores nos tienen, entre comillas, confianza. Entonces nos seguimos endeudando porque nos tienen confianza, hasta que los pagos se cortan y entonces es necesario barajar y dar de nuevo, hacer un salvataje y volver a lo que yo me temo es los pasos inmediatos, que es la próxima ola de endeudamiento. Aquí hubo una primera ola de deuda vieja en la época del proceso, otra segunda ola en la década del 90 bajo la convertibilidad, y nosotros tenemos que entrar a una tercera ola, es decir, la tercera ola de endeudamiento donde organismos multilaterales de crédito, capitales financieros que están ociosos a nivel internacional. Si ustedes leen los diarios, en la jerga financiera dice, habla siempre de liquidez mundial excedente. Traducido al lenguaje común, eso quiere decir que sobran capitales especulativos en el mundo y están presionando para endeudar a los países. Avíseme si me paso ya, porque lo único... ¿Cómo? Sí, redondeo, perdónenme. No, hay muchas consideraciones más para hacer, pero anticipo solamente una en respuesta a una interrogante obligado. ¿Puede esto revertirse o debemos conformarnos en vivir con la deuda? Frente a todos los problemas que tienen las personas como los países, surge el dilema de fondo: confrontar o convivir. Uno puede convivir con un problema, pero puede decidir enfrentarse, si es que tiene la voluntad política de enfrentarse. Si existiera un gobierno que tuviera la voluntad política de enfrentarse, la Argentina tiene sobradas vías para replantear la situación. Primero, tratar la deuda como lo que es, una hipótesis de conflicto, porque la deuda es un instrumento de dominio, es un problema transeconómico, no hay solución financiera al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda, porque el sistema está pensado así, para el endeudamiento perpetuo. La Argentina pudiera cuestionar, por un lado, la legitimidad de las deudas. Hay 4 causas abiertas que están investigando, 3 que han investigado y una con fallo del juez Ballestero al respecto. En segundo lugar, puede cuestionar su propia solvencia y no pagar más deuda de la que tiene capacidad el país para pagar sobre las deudas que se consideren legítimas. Tercero, tiene que apelar a la corresponsabilidad, no solo a la responsabilidad de los funcionarios que impunemente firmaron y siguen firmando deuda que no tienen capacidad de repago, sino también a los acreedores cómplices que le prestan a un país que no puede pagar, a los organismos internacionales que avalan, y como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, avalan y le siguen prestando, al Banco Mundial, al BID, al CAF, que están girándole nuevamente líneas de crédito a la Argentina que no se pueden pagar, a las calificadoras de riesgo que nos dibujan buena nota para que nos endeudemos. Todo ese complejo termina en una simple expresión: